Saludos, buenos días. Estamos aquí organizándonos para poder hacer una transmisión de la red literaria. Espero que me estén viendo. Veo a una persona mirándome. Espero que no sea yo misma. Aquí empezaron a entrar. Saludos. Saludos, dama. Llegaste al exorcismo, Damaris. Damaris Estrada, la gran dama, está aquí. Déjenme ver si yo veo más personas que me estén saludando. Por favor, díganme de dónde. ¿De dónde? Wisbeth Rosario. Me están saludando. ¿Desde dónde? Hoy vamos a hacer una transmisión directamente desde la montaña, desde el pueblo de Adjuntas. Nos vinimos temprano, Ballester y yo. Marí Ramos, ¿cómo estás? Saludos. Mi vecina Marcel Martel Jovet, saludos, vecina. Aquí está Rosario Méndez Paneda, desde San Germán. Miriam Damaris, desde Houston. Presente, el corillo de Houston. Paxi Córdoba, ¿dónde estará Paxi hoy? En Atillo o en San Juan. Está Edgar Iván Gutiérrez desde Los Ángeles, saludos. Leida Fuentes desde Adjunta, saludos. Nueva vecina, Carlos Vázquez Cruz, nuestro querido poeta desde Maryland. Gracias, Carlos, hemos llegado a las 6,600 vistas y visitas de la conversación que tuvimos el domingo pasado. Aquí está el altar de la patria en Santurce, Alejandro Álvarez Nieves, escritor y traductor pirata. Soribel López desde Santurce, Puerto Rico, ¿cómo están? Pablo Torres Otero, saludos. Marta Cruz desde Cloverdale, California, entre el humo, por favor cuídate, Marta. Gracias por estar aquí. Tenemos ya varias personas. Les quiero pedir, por favor, que transmitan desde sus páginas a sus amigos, a ver si seguimos subiendo orgánicamente esta red literaria de reflexión y lectura. Aquí está Dani Abreu desde San Antonio. Gracias. Vanessa Torres. ¡Wow! ¡Qué mucha gente! Diani Enrique desde... ¿Dónde tú estás, Diani? ¿Es en Nueva York o es en Houston? Dominicana, de la diáspora dominicana. Estamos aquí. Está Vanessa Torres. Gracias. Caru Kranz haciéndonos el domingo. ¿Cómo estás, Caru? Pues miren, yo estoy aquí en la montaña. Otra vez recordándoles que mientras vayan entrando, por favor saluden desde donde están transmitiendo en esta red internacional literaria y de reflexión, y que compartan en sus páginas, que hagan party views desde sus páginas para todos sus amigos también, a ver si conseguimos a más personas que están buscando este tipo de tiempitos para reflexionar, para pausar, para hacerse preguntas y para hablar. Hoy el tema siempre me eludió, ¿no? Primero porque estamos en esta primera semana de volver a las clases. Mira, ahí me saluda Raquel López Torres desde Ponce. Qué bueno que está la gente del sur. Ah, mira, Diana está con nosotras en Houston, con el grupito que yo tengo allá, que conocí a varias, a Libertad Betancourt, a varias personas cuando uno de mis últimos viajes, cuando pude dar un taller en la Universidad de Houston. Boca del York, que está en Madrid. Saludos, Blanca Serrano, qué bueno que estás conectándote desde Madrid, una ciudad tan querida. Espero que todo esté bien por allá. Y Ángel Lozada desde Puerto Escondido, en México. Saludos. Uriel, no lo veo por ahí desde Palenque, pero ya se conectará. Pues bien, José Cae Romero
desde Cupey, la comunidad autónoma de Cupey presente. Saludos, José, tienes que empezar a leer de nuevo. Joshua Gallegos desde Yucatán, gracias Joshua, yo adoro Yucatán, es como nuestro Ponce. Allá en Mérida, yo la vez que estuve en Mérida me olía a Ponce, a pasto quemado, es una cosa bien interesante, el calor era parecido, bien bonito. Hay tantos lugares que visitar, cuando estemos mejor, empecemos otra vez a poder montarnos en aviones sin vestirnos de astronautas, empezaremos a viajar. Pues bien, miren, les voy a explicar cómo a mí me gustaría, ojalá y no salga con la tecnología, todo esto que me encantaría que hiciéramos hoy. Por favor, otra vez, conecten y compartan este video con desde sus páginas. Y además les pido que estén pendientes porque les voy a pedir comentarios. Hoy quisiera que la red fuera menos de lectura y más de reflexión. Acuérdense que la lectura es como un pie forzado, es como una invitación a reflexionar. Es el único arte, me parece a mí, además de la pintura, que ayuda en ese proceso de crear patrones de reflexión y no solamente de reacción. Uno ve algo, uno pausa, decodifica, piensa, conecta con sus experiencias propias, con lo que sea que le está revelando esa palabra, ese pasaje o esa pintura, y entonces es que la contestación emana. O sea, sin reflexión es bien difícil que el proceso de la lectura tenga algún tipo de efecto. Por eso es que a mí la fotolectura y el leer rápido no me gusta mucho como solución para todo el proceso de la lectura, porque la lectura tiene que ser lenta. Es rarísimo lo que pasa aquí en Adjuntas y el reggaetón. Así que si lo oyen, perdónenme, pero es que estoy aquí, hay mucha gente que le molesta el silencio, es raro. Hay alguna gente que le molesta el silencio y que pone el reggaetón pato al barrio en vez de para ellos nada más. Pero pues poquito a poquito vamos levantando los niveles de conciencia. Hola Zulma, gracias por verme. Zulma Colón, saludos. Saludos, Carlos, bellísimo. Bien, hay un texto, ¿verdad?, que a mí me gustaría que empezáramos a pensar en él. Yo no sé si lo han leído, es un texto bien viejo. Se llama Imagine Communities, Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, de Benedict Anderson. Este libro a mí me ayudó muchísimo cuando yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado en Cornell, porque como nosotros los puertorriqueños venimos de una cultura tan necesariamente nacionalista, primero porque somos colonia y segundo porque sentimos que tenemos que estar constantemente defendiendo lo puertorriqueño, ¿verdad? Que la gente pues no quiere que seamos puertorriqueños, tu propia familia dice el Puerto Rico no sirve, hay que irse de aquí no hay oportunidades. Pues, o sea, hay una narrativa sobre ser puertorriqueños que es definitivamente la de abandonar el país, la de irse. Y hay gente que se va a estar peor, pero siente que está mejor porque no está aquí. También hay unos problemas sobre conectarse con otras comunidades de identidad, como la identidad gay o queer, la identidad de género, la identidad de raza y el asunto nacional. Y yo quería ver si hoy podíamos hablar un poco de esa rarísima, incomodísima relación entre nación, raza y género y caribeñidad, porque hay unas identidades que son transnacionales, ¿verdad? Unas identidades que son transnacionales, como la identidad de la raza, ¿verdad? Yo soy negra, yo soy afroboricua, yo soy afro-rican, como dicen por ahí, como dice Siloé, Andino y otras personas. Yo soy afroboricua, pero eso me conecta con una comunidad racial que está más allá de mi nación. Y ahí pueden haber muchos problemas y de hecho los hay, ¿no? Habemos muchos puertorriqueños con conciencia racial que sin embargo somos anti
dominicanos, porque se nos cruza la cosa racial con la cosa nacional. Y también habemos muchos afro-puertorriqueños que somos anti-afroamericanos, que decimos esa gente es mala, esa gente es tan imperialista como los blancos, y muchos sí lo son, y muchos otros no, o muchos ni se han dado cuenta que su manera de ser afroamericano también tiene un viso imperialista. Lo mismo pasa con el feminismo, ¿verdad? Yo soy mujer y me conecto con una gran diáspora de mujeres que estamos en todas partes del mundo reclamando lo mismo, reclamando espacio público, igual paga por igual trabajo, reclamando dignidad, reclamando leyes que nos ayuden, nos den herramientas para defendernos y que respondan específicamente a nuestras necesidades como mujer. La ley de violencia de género, de hostigamiento en el trabajo, la ley de aborto libre, la ley de la salud, todas estas cosas. Sin embargo, de repente vemos a otras mujeres de otros países que no están peleando por eso, que son pro-Trump o que son pro-patriarcado, aunque sean negras algunas, aunque sean blancas o lo que sea, que son homofóbicas. Y entonces eso crea una cosa muy extraña, porque uno no sabe a qué comunidad se pertenece, porque muchos de nosotros pertenecemos a muchas comunidades a la vez. Hay una cosa que se está hablando mucho que se llama interseccionalidad, que habla de esa pertenencia a muchas comunidades, porque hay muchas variables sociales que nos afectan de diferente modo. El género, la raza, la preferencia sexual, la religión, el que tú estás en el campo o la ciudad, ¿verdad? Que en Puerto Rico y en muchos países esa diferencia gigantesca que hay entre cómo se vive en la ruralía y cómo se vive en la ciudad, o en los cordones de pobreza, las parcelas y los caseríos de la ciudad. Eso es otra variable más. Y otro día hablamos del pensamiento reticular versus el pensamiento monológico, porque yo creo que ahí es donde está el problema. Muchos de nosotros, y por mucho tiempo, ¿verdad? Las personas que queremos una transformación social, tenemos ese problema, que muchas veces decimos, mira, esto a mí me pasa por negra, y dicen, no, eso no es importante porque estamos peleando contra el imperialismo. O no, yo soy mujer, no, eso no es importante porque estamos peleando contra el racismo. Entonces nos sentimos afuera de todas las comunidades a las que pertenecemos. Aquí alguien me está diciendo aquí, primero me odian por negra, después por mujer, después por boricua, después por caribeña, después por pobre, por cafre, después porque soy privilegiada. O sea, las exclusiones también son interseccionales, y por lo tanto la respuesta debería ser interseccional en vez de monológica, ¿no? Una sola cosa es lo que hay que resolver, no. Nosotros somos gente orgánica, tenemos muchas maneras de pensar y de vivir, y hay que poder responder desde la red. Por eso es que esto se llama la red literaria, ¿no? Tratar de bregar la literatura no nacionalmente o de mujer, sino en red, porque eso ayuda a pensar. Una de las cosas que a mí me ayudó a pensar mucho este asunto de lo interseccional, de las múltiples comunidades, fue este libro de Imagine Communities, que yo me imagino que ya está superado, porque esto fue hace muchos años, ¿verdad? Pero a la misma vez me parece que dice cosas bien importantes que me gustaría recalcar. La tesis de Benedict Anderson, fundamental, es que todas las comunidades son imaginarias. Todas. Las de raza, las de género, las de religión. Es una cosa que de repente une a una comunidad muy diversa bajo una sombrilla común. Y las sombrillas comunes son importantes en la creación de nuestra, como diría Achille Mbembe, ¿verdad? De nuestra experiencia psicoantropológica de estar vivos, ¿no? Porque es psicológica, pero también es antropos, de manera de crear una humanidad. Entonces, nosotros somos animalitos, pero somos animalitos que pensamos demasiado y lo leemos todo, y ahí vamos creando simbologías y creando comunidad, porque la comunidad, nosotros los boricuas sabemos eso
creo que muchísimo, y las comunidades migratorias, el Caribe entero eso lo sabe mucho, ¿verdad? Que las comunidades son una base fundamental de apoyo para sobrevivir. A veces son jodonas, pero se necesita comunidad para vivir. Por lo tanto, nos creamos una comunidad. Y esa comunidad es inventada y a la misma vez necesaria. Y así es como nacen las razas y los géneros. Yo soy hombre, digo yo no, vamos a suponer que sea hombre, total, da igual. Pero hay un masculino simbólico en mi cabeza y un femenino simbólico en mi cabeza. Y entonces yo voy creando lo que es ser mujer socialmente, lo que significa ser mujer desde esa imaginación. Y me uno a otras mujeres. A veces me confundo porque, como he dicho muchas veces, no todas las mujeres son mis amigas y son mis hermanas. Y nos entendemos y nos podemos apoyar. Pero hay otras que sí. Entonces yo voy creando esa comunidad y de repente eso se llama feminista y eso. Aquí me están diciendo, yo soy la comunidad, yo no soy nadie sin mi comunidad, y eso es bien importante entenderlo, porque a veces nos preocupa como, por ejemplo, las comunidades afroamericanas bregan, que son mucho más independientes o son más por asociaciones que por familia, y entonces uno se confunde. Hay distintas maneras de crear comunidad. Dice Benedict Anderson una cosa maravillosa, ¿verdad? Dice: in an anthropological spirit, then, I propose the following definition of the nation. It is an imagined political community, and is imagined as both inherently limited and sovereign. ¿Ven? En un espíritu antropológico, yo propongo esta definición de la nación, que es una comunidad política imaginaria, de la misma a la misma vez, ¿verdad? Limitada en su poder y soberana. Limitada y soberana. Limitada y soberana. ¿Eso qué significa? Ahora que nosotros estamos aquí a unos cuantos meses de tirarnos a votar en pandemia, algunos de nosotros pensando que vamos a tener que arriesgar nuestra salud en un sistema tan precario de votación como vimos en las primarias, y que estamos dispuestos y dispuestas a ir a pasar ese mal rato, ese susto por votar. Ahí hay que empezar a pensar cuáles son los límites de la nación, ¿verdad? Y a la misma vez, cómo nosotros queremos que sea soberana. Yo, por ejemplo, me pregunto si algún día Puerto Rico será soberano con este teje-meneje que tenemos de formar parte de una nación a la que honestamente yo no quiero formar parte. Yo lo que quiero es redefinir la soberanía puertorriqueña. Ni siquiera estoy completamente ya segura de que quiero que sea independiente en un momento global. La independencia puertorriqueña, como ha sido planteada por el Partido Independentista, entre otros, me parece que está pasé, que no sirve. Pero por otra parte, ahí están saludando desde Nueva York, por otra parte me parece bien importante que pensemos cuál es esta imaginación soberana ilimitada, ¿verdad? Por otra parte, me sabe malísimo este arresto domiciliario en que estamos viviendo ya para el 5º mes de la pandemia sin soluciones reales, escuchando al Task Force, encontrando unas definiciones y un protocolo real de cómo tenemos que abrir, porque tenemos que abrir ya, aún con este horror de la pandemia, pero viendo que tenemos menos muertes, viendo que la demografía ha cambiado, viendo que hay gente que no puede estar presencial, niños que no van a poder ir presencial a las escuelas porque sus abuelitos los cuidan y pueden servir, o sea, pueden infectar a sus viejos, a sus mayores. Eso es un problema que tienen todos mis estudiantes universitarios, que están angustiadísimos porque ahora les han tirado la culpa a ellos, a los jóvenes, de la pandemia. Una cosa natural, de repente los jóvenes son los que tienen la culpa, los jóvenes son unos irresponsables, los jóvenes quieren pariciar. Mira, cuando tú tienes 20, 30 años, tú necesitas formar parte de una comunidad.
y les están echando la culpa y ellos no saben qué hacer. Muchos de ellos no saben qué hacer. Salgo, no salgo, qué va a ser de mi vida, ¿verdad? Este arresto domiciliario, esta limitación del Estado la tenemos que pensar. Así que hay que ser limitadamente soberano. Es una relación difícil y las naciones tienen esta propensión, ¿verdad?, a crearse a través de esa idea. Nationalism is not the awakening of nations to self-consciousness. It invents nations where they do not exist. Esa es otra cosa bien interesante, ¿verdad? Y que yo creo que explica hasta cierto punto por qué nosotros somos intersectoriales. Porque hay identidades como la afro, ¿verdad?, la afrodiaspórica, que eso se regó por todo el mundo gracias a la esclavitud, a esa trata horrible, ¿verdad?, que nos convirtió en piezas de ganado. Y a la misma vez hay naciones, entonces tú te sientes jalada para todos lados. Por raza, tienes unas adherencias y unas críticas, y por nación unas adherencias y unas críticas. Porque las naciones no existen. Las naciones como las razas no existen. ¿Cuál es la gran diferencia, vamos a ver, entre un dominicano y un puertorriqueño y un cubano, un venezolano, una persona puertorriqueña que se crió en California y una que se crió en Cataño? ¿Cuál es la gran diferencia? La manera en que imaginamos pertenencias a la nación. Las naciones no existen. No existen. Es cómico. Yo una vez viví en el norte de Nueva York y me gustaba, ¿verdad?, cruzar hacia Canadá. Y se supone que estaba cruzando de un país a otro. Y la verdad es que no lo sentía. Hay un continuo. Lo mismo me pasó en Alemania mirando un puente que dividía Frankfurt-Oder de Polonia. Y cruzamos el puente y volvimos a pasar, ¿verdad? Y era impresionante como imaginariamente hay un peso que físicamente no está aquí, no está. Así que nosotros peleamos mucho por defender estas comunidades imaginarias y establecer un otro que no es de la comunidad y que es un peligro. Eso es una cosa que es psicoantropomórfica, ¿verdad? Psicoantropológica, perdón. Nosotros pensamos que el otro puede ser un peligro. Los hombres piensan que la mujer es un peligro, las mujeres piensan que los hombres son un peligro, los negros piensan que los blancos son un peligro, y en Estados Unidos muchos son. Los puertorriqueños afro pensamos que los afroamericanos o los afrodominicanos son un peligro y creamos unas exclusiones, a veces sin darnos cuenta. Y formamos parte de todo ese proceso. Hay alguien que me dijo San Martín. ¿Quién es la persona que me estaba hablando de San Martín? Alejandro Álvarez está entrando una hermosísima reflexión acerca de la identidad y la traducción. Dice: yo veo la identidad desde la traducción, en tanto la identidad como la traducción representan, comunican y transculturan. Es en esa reinterpretación transcultural donde creamos los lazos de identidad propia. Por un lado, ayudo a comunidades marginadas a expresarse de forma plural. Así lo propuse en la tesis, en mi tesis, una gran tesis acerca de traducción. Yo quiero que ustedes sepan que esa cosita rabiosa y tatuada que se llama Alejandro Álvarez Nieves, que es un hombre de gran corazón y sensibilidad, se esconde ahí porque es de San José. Todos nosotros sabemos y todas nosotras sabemos que el intelectual cafre mantiene el fronte. Esa falsa división entre Holanda y Francia, hay muchas falsas divisiones, ¿verdad? Él habla de esas narrativas, ¿verdad?, que son la nación, de esos cuentos que nos contamos en nuestra cabeza, para no repetir narrativas de poder y opresión. ¿No? Esa es su aportación de hoy. Y va a haber más porque estamos ahí conectándonos, van a haber más lives de conversaciones. Y Alejandro es una de las personas que voy a invitar para que hablemos precisamente de este tema de traducción y poesía y intelectualidad cafre, ¿verdad? Que es una cosa que a mí me gusta mucho. Entonces, una de las cosas importantes, ¿verdad?, es el intelectual cafre habló. Por favor, si tienen alguna reflexión acerca de esta lectura, vayan escribiéndola en el chat, que ahora tengo donde leerlo. Y estoy aquí mirando esos comentarios de ustedes. Soribel López, por ejemplo, dice: no hay sistemas para la independencia en estos momentos. Yo estoy de acuerdo contigo, Soribel.
Yo creo que hay otra cosa que dice, ¿verdad? Que a las personas pobres les queda bien lejos la ideología. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños o han sido populares o PNP por necesidad, no necesariamente por ideología. Yo veo mucha gente que dice que es estadista, que ni entiende lo que es Estados Unidos y que ve la posibilidad, otra narrativa en la cabeza de salir de la pobreza, si se alía a los Estados Unidos. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que somos así todos. Los independentistas también. A mí me da mucho susto la independencia, se los tengo, creo en ella, pero me da miedo también, porque le tengo mucho miedo a la clase hacendada, pudiente, política del país. Terror, la verdad. No tan solo coraje, más que coraje les tengo miedo. O sea, yo veo a los ricos puertorriqueños que se van, qué sé yo, a esquiar a Denver o a lo que sea, que viven en unas casonas gigantescas donde toda la gente que se ve como yo les limpia, les friega, les cuida a los niños, los viejos, les limpia los fundillos y los patios. Y me da miedo pensar que esos son los que van a dirigir mi país, porque nadie como yo se ha sentado en los espacios grandes de tomas de decisiones a tratar de crear un plan de autosuficiencia real. Además que ya la autosuficiencia sin la interdependencia no funciona. Lo desconocido da miedo. Es cierto lo que dicen ustedes, que lo desconocido da miedo y hay que seguirlo mirando. Bueno, otra de las cosas importantes que quisiera hablar de Imagine Communities es la relación entre nación y comunidades de fe, religión. Hay una cosa bien interesante, déjenme ver si la encuentro, que habla este hombre, Benedict Anderson, acerca de la religión y la idea de nación, ¿verdad? Y es que el nacionalismo en realidad se alimenta y le ha agarrado una cosa a la religión y dice, if the nationalist imagining is so concerned, it suggests a strong affinity with religious imagining. Hay una conexión entre la imaginación religiosa y la imaginación nacional. Y yo creo que eso es bien importante tenerlo en consideración porque pues, constantemente dice la Constitución, ¿verdad? Que hay una separación de religión y de Estado, pero nosotros vemos en nuestra política que eso no es verdad. Hay montones de pastores que le dicen a sus feligreses por quién votar y montones de feligreses que le hacen caso a los pastores y a las pastoras. Y personas que son de una comunidad religiosa que entonces pasan directo a una comunidad política, y eso es algo bien extraño y yo creo que es por eso, porque la imaginación de la nación, la conexión que nosotros tenemos con las plantas, con las flores, con la topografía, yo amo este país, yo no lo puedo explicar, un país tan jodido que me hace tanto daño a veces, todos los días, es además un gran amor, un amor impresionante, y eso lo vemos mucho. Lo vemos mucho también en la inmigración, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar que puertorriqueños de cuarta, de quinta generación que nunca han pisado la isla, dominicanos que se han tenido que ir y llevan 2 generaciones fuera, cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos, siguen sintiéndose mexicanos, cubanos, no Cuban American, cubanos, ¿no? Puertorriqueños. Y esa identidad rara del latinex, de lo latino, a nosotros nos deja adentro y afuera. Por ejemplo, yo soy latina, yo soy afrolatina. ¿En qué medida? ¿No? ¿Cuánto yo comparto con un garífuna de Honduras, un afrolatino de Honduras? Y es algo raro. Pero ¿cómo se crea ese amor a la patria? ¿Por qué ese amor tan impresionante a la patria? Yo no me hallo si yo no veo el mar. No me puedo me pasa en Madrid, que siempre estoy perdida, porque no sé para dónde está el agua. Y en Puerto Rico, como siempre sé para dónde está el agua, sé si estoy en el norte o en el sur. O sea, hay unas cosas bien impresionantes de nuestra dependencia, no, de nuestra relación con nuestro espacio vital. Y es cierto que nuestras personalidades tienen mucho que ver con nuestro clima, con nuestra sensación, el religare
esa reconexión, esa conexión con lo natural. Yo no veo verde así de verde y me siento mal, no puedo respirar. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Identidad y otredad son categorías interrelacionadas, eso es cierto. Y es importante que lo veamos. Damaris Estrada dice que aquí votamos con la panza, barriguita llena, corazón disque contento. Yo creo que eso es cierto, pero yo creo que también eso mucho tiene que ver, perdóname, Dama, no pude ir a Sephora a buscarme el translúcido para quitarme el lamparón de sudor. Pero eso es importante también que lo veamos, ¿verdad? Que eso es parte de nuestra narrativa puertorriqueña. Hay que bregar, la brega es una de nuestras maneras de sobrevivir, que son los 13 trabajos, decir unas cosas sí y otras no de lo que estás diciendo y haciendo, la inestabilidad económica profunda. Así que eso es importante, ¿verdad? Los grandes líderes religiosos, hay algunos que son muy grandes y otros se quedan rarísimos y ralísimos. Pero esa conexión entre nacionalismo y religión es algo bien interesante. Sigue diciendo Benedict Anderson y luego vamos a hablar, ¿verdad? What was then required was a secular transformation of fatality into continuity, contingency into meaning. Déjenme ir un poquito más para arriba, ¿verdad? I bring up these perhaps simple-minded observations primarily because in Western Europe, the 18th century marks not only the dawn of the age of nationalism, but the dusk of religious modes of thought. O sea, nace el nacionalismo y se bajan en Europa. Bien cómico porque vinieron y nos tiraron toda esta cosa religiosa acá, cristiana acá, pero la mayoría de los españoles y franceses e italianos que yo conozco son ateos. Entonces hay como una traslapación entre el pensamiento religioso y el pensamiento nacionalista, ¿verdad? Y entonces también dice que el nacionalismo hasta cierto punto es una religión secular, sin Dios, con la patria, el pater, ¿verdad? El líder como nuevo Dios. Y eso hay que pensarlo porque yo creo que es verdad. Yo creo que Benedict Anderson dice una cosa bien importante aquí, como la gente está dispuesta a matar y a morir por su patria. Entonces, luego dice, ¿verdad? Disintegration of paradise. Nothing makes fatality more arbitrary. Absurdity of salvation. Nothing makes another style of continuity more necessary. What then was required was a secular transformation of fatality into continuity, contingency into meaning, ¿verdad? Crear sentido de una cosa que es puramente arbitraria, que es que nacimos todos en un mismo país, en un mismo canto de tierra. Y tú creas la nación y ahí hay que crear continuidad y meaning y significado, ¿verdad? Entonces eso es algo muy interesante porque como la religión habla de unos temas bien importantes, ¿verdad? El sufrimiento, de la muerte, de ese significado, del significado de qué va a pasar después que yo me muera, qué va a pasar, cómo yo voy a conseguir fuerzas para vivir en este mundo tan lleno de sufrimiento y de incertidumbre. Eso te lo quiere contestar la nación. Vamos a echar para adelante, vamos a hacer puentes, vamos a crear sistemas de riego, escuela, te vamos a sostener. Tú no estás solo, pero no lo hace. Entonces ahí hay una un gran desbalance, ¿no? Y de ahí yo creo que nace el proyecto de la nación, que es el proyecto de ir echando para adelante un sueño. Porque la nación, en últimas instancias, yo tengo un sueño de lo que es Puerto Rico. Y empieza con la cuestión de los intelectuales café. Y es lo que me levanta todos los días a hablar con todos ustedes y con todas, ¿verdad? Hay una comunidad. Es importante que nos conectemos. Y es importante que imaginemos juntos y juntas, ¿verdad? El mío es un sueño de inclusión, donde quepa todo el mundo. Una persona que no haya nacido así, aquí, y que decida que quiere ser boricua, que tenga manera de decir, yo quiero ser puertorriqueña, aunque yo nací, es más, yo quiero ser puertorriqueña y dominicana y cubana a la vez. Y vivir en Houston, ¿por qué no? ¿Por qué las cosas
se mueven mejor y más fácilmente que las personas. Por ejemplo, ¿no? Y ese Puerto Rico yo me lo cuestiono todos los días y me cuestiono cómo yo quiero que sea, qué es lo que yo le quiero dejar a mis hijos. Así que eso es bien importante que lo pensemos y bien importante qué red creamos de comunidad. Una comunidad que se traslapa, que se cruza, que es interseccional en raza, en género, en justicia, en inclusión, es importante. Y es cierto que este es un sueño que no cesa. Porque algún día vamos a necesitar no coger el security blanket de decir yo soy puertorriqueña, tú no, echa para afuera, tú no vales nada. Pero no. Yo creo que algún día aún podamos tener eso, abrazar al otro, a la otra, entenderle su independencia y a la misma vez sostenerlo. Bien. Entonces yo quería ver si ustedes tenían preguntas. Por ejemplo, aquí hay una pregunta muy importante, que es ¿qué es lo que constituye ser un puertorriqueño? Yo creo que nada. Ese es otro sueño. Yo creo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, no sé lo que ustedes piensan, somos mucha gente, los cubanos, los dominicanos, somos mucha gente y que de hecho hay un problema muy grave, ¿verdad? Y es que queremos decirle a la gente cómo ser puertorriqueño, cómo ser puertorriqueña. Tú eres menos puertorriqueño si hablas inglés. ¿Por qué? Si los judíos hablan 15.000 idiomas, ruso, inglés, yiddish, montones de idiomas polacos, y son todos judíos. ¿Por qué los puertorriqueños no podemos hablar múltiples idiomas? Eso salió cuando la reina de belleza, que mucha gente empezó a criticarla, la última reina de belleza, lo digo, ¿verdad?, porque parece una cosa tonta, pero en realidad es una cosa que deja mucho que decir y que abre mucho culturalmente a esta conversación. ¿Qué rayete es ser puertorriqueño? Si tú hablas inglés, ¿por qué no? Si tú naciste de españoles, ¿por qué no? Si tú eres indo-afro, ¿por qué no? Si tu mamá es venezolana y tu papá es gringo, pero tú naciste aquí, ¿por qué no? Si tú eres hijo de dominicanos y de gente de San Tomás, pero que te criaste aquí, ¿por qué no? Si te casaste con un puertorriqueño, con una puertorriqueña, si tienes hijos puertorriqueños, ¿por qué no? ¿Quién tiene el derecho a decir que tú eres o no eres puertorriqueño o puertorriqueño? El Estado, que te dé el papelito, que no es además, porque es un papel de un citizenship, ¿verdad? Una ciudadanía segundona, que hay que saber usar. ¿Para qué tú la usas? Es importante también. Y que duele, porque tú no tienes esa capacidad. Aquí estamos hablando de que hay mezclas de razas en lo puertorriqueño, y yo creo que eso es un punto bien importante. ¿Quién dijo eso? Lo de las mezclas de razas. Estoy buscando aquí a ver si veo quién me dijo eso. Es importante, muy importante, que veamos una cosa, ¿verdad? En nuestra nación, en la nuestra, hay un discurso de ser puertorriqueño que tiene hay muchos más, pero que tiene 3 variantes que se juntan en la creollización de una nueva raza puertorriqueña, así se hablaba en el siglo XIX, que era el Instituto de Cultura, el negro, todos son hombres, el negro, el indígena y el africano. Todos son hombres, o sea, no hay mujeres en la nación. Y además de eso, ¿verdad?, está el mito de la democracia racial. Pero si tú ves bien esa imagen, que es una pena que no la pueda mostrar aquí, pero ustedes la pueden ver o alguien la puede buscar y postearla en el chat. Esa imagen de la puertorriqueñidad, que es trisracial, la tienen los mexicanos con la cuestión indígena, los afro no los metieron, la tienen varias personas. Ese mito de la criollización. Nosotros somos descendientes hispanos, pero no iguales, porque tenemos esta mezcla. Eso es lo que hace que el racismo en Puerto Rico sea diferente. Esa imaginación, esa narrativa, es lo que hace que sea diferente. Porque la narrativa nuestra de definición admite como parte de la nación puertorriqueña lo indígena, aunque lo indígena supuestamente ya no hay que preocuparse por ello porque están todos muertos. Eso no es cierto. Aquí hay descendientes de arahuacos todavía dando vueltas por ahí. Tina Casanova lo es. Hay mucha otra gente que lo es. Y lo están recuperando. Y da gracias. Para muchos de nosotros cuando sale alguien y dice yo soy taína y tú te ríes o
piensas en los dominicanos que dicen que son taínos en vez de negros. O sea, y ahí hay una pelea rara. Otra vez la exclusión, ¿no? Que alguien ya puso el pin que estaba hablando. Así que mírenlo. Y eso pones a los indígenas que supuestamente están pero no están, son fantasmas de nuestra cultura, y ponen a lo negro pero en segundo plano. Y entonces el hombre de letras es este hombre con un libro y una cruz que tiene los dos símbolos de la modernidad, de la civilización, que es la fe, la palabra y la cruz. Yo soy el representante de la palabra, yo soy el representante de la moral. Y todavía estamos ahí. Entonces hay gente que no entiende esa mezcla de razas y dice, ah, no, pero entonces en Puerto Rico no hay racismo. Racismo hay en Estados Unidos, que se están matando. Míralos, esta semana otra vez se mató a otra gente por ser negra. Y dejaron al muchachito libre a limpiar un graffiti y hay muertos más, ¿verdad? Entonces, esa imaginación racial, que yo le llamo economía racial de la integración forzada, porque tú tienes que dejar de ser quien tú eres, bien fanón, para poder acceder a la puertorriqueñidad, porque eso es primitivo, ser muy negro es primitivo, ser santero es primitivo, saber curar con plantas es primitivo, hacerle altares a tus muertos es primitivo, tú no puedes hacer eso y sacar un doctorado. Miren, sí se puede. Y sí se puede hacer literatura desde esos conocimientos ancestrales, ahí hay mucha filosofía. Ese proceso se obstaculiza. Tú tienes que dejar de ser negro para ser puertorriqueño y de ser mujer. De hecho, hay que dejar de ser mujer para ser libre. Y eso es un problema bien grave, ¿no? Entonces yo lo que quería ver era cómo era posible, ¿verdad?, que nosotros empezáramos a pensar en esto como una manifestación de nuestra afropuertorriqueñi, caridomini, diaspórica humanidad. Me inventé una palabra, ahora no la puedo escribir, pero eso es bien importante, ¿verdad? Como estas presencias fantasmas en nosotros primero, en nosotras primeras, les vamos dando voz. Y luego como vamos dejando que esas presencias entren dentro de la gran casa de la nación, ¿verdad? Hay que blanquearse para sobrevivir. Qué heavy, ¿cierto? ¿Cierto? Hay gente que le va la vida. O sea, hay gente que si no se alisa el pelo, no consigue trabajo. Eso fue hasta los otros días. Yo quería pedirles a todos y a todas ustedes que una de las cosas importantes que le pidan ahora que vamos a votar, es que pidan, por favor, una oficina o una procuraduría de asuntos raciales. Hay una procuraduría de asuntos de la mujer, pero no hay una procuraduría de asuntos raciales. Y muchas personas que tienen problemas de hostigamiento racial en sus trabajos no saben a dónde ir, porque van a recursos humanos y le dicen, eso no es importante. Me están hostigando, preguntan por género, ¿algún jefe te está tocando las nalgas? No, es que yo me siento mal porque no puedo venir con mi ropa, eso es, lo siento, pero tú te tienes que ver profesional. Eso es verse blanco, ¿no? Y de un tipo de blanco, es uno nada más, es el cosmopolitan, la mujer cosmopolitan con taco, lúgaro, con la, ¿verdad? Con el briefcase. A mí me da cosa. Pero ese proceso es bien importante que se haga. O sea, nosotros necesitamos una oficina de procuraduría de asuntos raciales con una buena plantilla de abogados que nos digan qué se puede hacer y a la misma vez con un protocolo de multas a instituciones y empresas donde se practica el racismo profesional. Porque el problema de la raza en Puerto Rico no es el genocidio. Yo no estoy diciendo que aquí no hemos vivido problemas de violencia grave y de microagresión grave.
Lo que sí yo sé, como puertorriqueña, quizá me estoy equivocando, ustedes me dirán, quizá yo no sé, es que aquí no hay, yo no siento, yo me alegro cada vez más de ser una negra puertorriqueña que vive en Puerto Rico y me asusto mucho de mis amigos afropuertorriqueños que viven en Estados Unidos, porque los están matando. Ahí hay un plan abierto de genocidio. Contra los latinos, double whammy, interseccional. Contra los latinos y contra los afro. Entonces, desde Puerto Rico lo que hay es una marginación hacendada que no se ha movido, en donde casi todas las empresas que dicen que no son racistas, los únicos, hay 1 o 2 negros puestos en algún lugar, nunca en los lugares donde se toman decisiones, y siempre es Mayao. Nuevo Día, la mayoría de la gente que yo veo allí, negra, no son reporteros, hay uno que otro, son los que limpian, y los guardias de seguridad y los que limpian la hacienda. Así no se puede, hermano, así no se puede. ¿Por qué Loíza, que está a 15 minutos de San Juan, es uno de los municipios más pobres de Puerto Rico? ¿Por qué? ¿Por qué no hay escuelas en Piñones? ¿Por qué? O sea, hay una correlación entre raza y pobreza extrema en nuestros países. Los más pobres son los indios y los negros. Y los que tienen más oportunidades son los más claros. Por si acaso alguien no ha visto el asunto del colorismo. Me quedan 15 minutos. Quisiera decirles 3 cositas y abrir por si acaso hay alguna pregunta, algún comentario. Aquí estamos hablando del miedo, cómo el miedo nos hace separarnos de los demás en vez de oír, ¿verdad? Cómo se ha mantenido esta idea de que los negros son vagos, de que las mujeres somos traicioneras y somos unas gold diggers, que lo que queremos es casarnos con un hombre para que nos ponga casa. Hay algunas que sí, es lo único que pueden hacer. Mezclar servicios sexuales con servicios domésticos para poder tener un techo sobre su cabeza y sobre la cabeza de sus hijos. Eso es cierto. No tienen de otra. Ya vemos otras que queremos trabajar y ahora en pandemia no podemos hacer otra cosa que pasar mapa y hacer almuerzos y desayunos mientras nuestros nenes estudian. Está fuerte. El texto del título que estaba, el título del texto que estaba comentando es Imagine Communities, me preguntan, ¿verdad? Imagine Communities de Benedict Anderson, reflexiones acerca del origen del nacionalismo. Y aquí me están preguntando, ¿verdad? ¿Cómo es que se idealizan esas razas? Yo creo que sí, que hay una idealización muy grande de las razas, inclusive dentro de nuestras propias comunidades raciales que son antirracistas o dentro de nuestras comunidades antirracistas. Miren, una cosa que yo quería hablarles, yo no sé si esto les llama la atención, pero los otros días yo estaba hablando con mi vecina y me dijo, pero yo no quiero ser antirracista, ella es blanca. Bueno, ella no se considera blanca porque es mitad mitad europea y mitad de un montón de mezcla. Y ella misma me estaba diciendo, a veces yo no sé si lo que yo estoy diciendo es racista o si puedo ofender o no. Y yo no me atrevo a hablar ni en defensa ni en nada de la raza porque no sé si estoy ofendiendo. Por esto que estábamos hablando de las comunidades imaginarias y quién entra, quién está dentro y quién no. Quién legítimamente puede hablar por la comunidad y quién no. Entonces pasa algo bien interesante, me pasó una mariposita por el lado y me di ahí, pero era bella la mariposa. Una de las cosas lindas de estas conversaciones, yo le dije, ¿verdad? Ella, Lisa se llama. Lisa, yo agradezco esa pregunta tuya porque es una pregunta de mucha gente que no quiere ofender y por lo tanto evade el tema racial o evade el tema de la homofobia o evade otros temas porque no se sienten que ni siquiera pueden hablar por la comunidad que están defendiendo, porque no son negros o no son totalmente negros o no son evidentemente negros o no son gay o no son... Y a mí a veces esta campaña de todos somos gay o todos somos negros me molesta, porque no es cierto.
funciona políticamente, pero hay que entender, ¿verdad? Esa autonomía y esa limitación a la misma vez, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ves, me dice a mí también otra persona, ves, es que esto es bien raro, porque en Puerto Rico yo soy blanca, pero en Estados Unidos soy negra, pero, o sea, soy latina. Todo cambia, porque la raza no existe. Es un discurso político interseccional que responde a las condiciones del momento. Pues yo le decía a Lisa, mira Lisa, gracias por hacerme esta pregunta, y yo te voy a decir lo que yo como persona negra necesito que las personas que no son evidentemente negras y que son antirracistas hagan. Primero, cuando otra persona blanca o que se crea blanca, de hecho la raza negra no existe, pero la raza blanca tampoco. Cuando yo digo que las razas no existen, no es la indígena y la negra nada más, es la blanca. Nadie es blanco. Nadie. Por razones específicas de adherencia al poder. Por lo menos en las Américas. Entonces, una de las cosas bien interesantes que ahí dice alguien, a mí me dicen que yo soy olive, que eres verde. O sea, es bien raro, trigueño, quemadito. O sea, hay gente que no sabe, porque sabe que ahí hay un dolor y no saben cómo nombrarlo. Lo primero, si tú eres antirracista y oyes a otra persona evidentemente blanca que te quiere hacer un chiste sobre un negro, que quiere decir, ay sí, porque esos negros son así, ¿verdad? O sea, traerte para el lado de ellos. Diles que no. Dile, mira, ese comentario a mí me ofende y me pone incómoda. No, conmigo no es la persona para hablar acerca de la supremacía blanca y las cosas puercas de otras culturas o de otra fisionomía. Conmigo no. Porque muchas veces el racismo se repite porque hay gente que lo apoya. Gente que dice, sí, es verdad, o les ríe las gracias. Lo primero, es más, lo único que yo necesito de mis amigos antirracistas de todos los colores del mundo es que paren y digan, lo siento, conmigo no. O sea, vete a hablar eso con otra persona que te lo aplauda, porque yo no te puedo ni empezar a explicar how wrong, ¿verdad? Cuán incómoda me hace sentir eso que tú acabas de decir. Muchas veces te dirán, ay nena, que tiquismiquis, tú estás como esos negros acomplejados que se pasan diciendo racismo, racismo, y tú le vas a decir, pues sí, quizás, pues estamos altos, todos. Y yo vivo en un lugar que estoy tratando de que sea pacífico, tú no puedes venir a poner toxinas en mi patio. Así que gracias, lo siento, vale. Esa es una. La segunda cosa que es importante, o sea, porque ese es el privilegio. A mí no me gusta cuando una persona blanca viene a decirme, ay, yo quisiera ser negra, este color tan bello. Yo las miro como con las muelas de atrás, si tú supieras cómo es esto, ¿no? Y lo incómoda que me estás haciendo sentir, porque yo no estoy aquí sentada como negra, yo quiero ser una persona. Esa no es. Es esto, es parar a los que quieren aplausos por decir esas cosas tan retrógradas. Lo segundo, por favor, use esto. Esto mismo que estamos utilizando es una gran herramienta. Fue una niña de 19 años, blanca, la que hizo el video de George Floyd y lo pasó por las redes. Esa fue el view que más tuvo. Y es importante que ustedes, si ven que algo malo está pasando en el trabajo, tiren para adelante sin preguntar 2 veces, choteen. Digan, expongan, miren lo que está pasando aquí. Miren cuántas personas son ejecutivos, cuántas personas son cajeros y cuántas personas están limpiando. Miren el colorcito de donde yo trabajo. Miren miren, aquí está, pigmentocracia. Háganlo. Porque además nos van a dejar a nosotras y a nosotros utilizar lo más importante que tenemos para crear reales cambios. ¿Ustedes saben cuál es eso? Boicots económicos. Está bien hacer una marcha, pero hay que darle a la gente por donde le duele. Amazon sacó a todas las compañías que tuvieran un viso de racismo, lo sacó de la plantilla, o lo cambias o te sales de la plantilla inmediatamente, porque sabe que van a perder dinero y que van a manchar sus operaciones, no porque sean antirracistas, sino porque van a perder chavo, porque va a haber boicot
El boicot es si la pigmentocracia se pelea con boicot. Lo que hicimos con Goya, vamos a hacerlo con otras cosas, con otros establecimientos. O sea, yo por ejemplo, no, lo siento, pero yo no compro más a un Jemima. Y me parece ridículo lo que ha hecho el Café Yaucono cambiando Mama Inés por lo de las tazas esas gay. Mírenlas bien, buscando puntos y sin pedir perdón por haber puesto una nani en Café Yaucono por tanto tiempo. Por el gustito, yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Y me acuerdo a Carmen Belén Richardson vestida de Mama Inés. Y no le perdono a Chanita el blackface. Y no se lo perdono a Raymond Arrieta tampoco. Esos fueron microagresiones que yo no me las merezco. Así que eso es bien importante. Periodismo ciudadano con boicot. Y lo tercero es esa Procuraduría de las Razas. Para que nosotros y nosotras, si sentimos que hay un racismo, que hay una cosa mala, ¿verdad?, en el espacio del trabajo, podamos buscar las herramientas para pelearlo de manera organizada. No que pase lo que pasó con el caso de Alma Cruz, una niña de 11 años que la estaban procesando como si fuera una persona mayor, una niña de 11 años por un asunto de bullying y de microagresiones y agresiones raciales. Ese caso nunca debió haber llegado a los tribunales y Leo Aldrich fue el que me lo explicó, me dijo, Mayra, si esta nena fuera blanca esto no hubiese pasado. El primero que tiene que que tiene que asumir una buena multa es el director del colegio donde estaba esa muchachita, porque él, sus maestras, sus trabajadoras sociales y sus psicólogas pudieron haber resuelto eso donde se tenía que resolver, que era en la escuela, y no dejar que esa niña subiera a estar encarando, ella y su mamá, problemas con el tribunal. Si esa niña hubiese sido negra, hubiese sido blanca, eso no hubiese pasado, y ahí es donde está el racismo evidente. La sobrecriminalización de la negritud y de las faltas de la negritud, las faltas, que puede ser, qué sé yo, caminar por la calle, en la acera que no es. Terminas muerto. Así que eso es bien importante. El actual secretario del Trabajo, yo lo estoy velando, lo quiero ver en un parking, porque yo le quiero decir 2 o 3. Yo, Mayra Santos. Ya le tengo su cartita, pero lo quiero ver. Porque eso es lo que pasa muchas veces en las comunidades imaginarias, que nos ponemos a pelear entre nosotros mismos, que todo se disculpa como, eso es entre negros, ellos allá que resuelvan, y no están las organizaciones y los protocolos institucionales para resolver el conflicto. Donde estamos muchos juntos, y con esto termino, donde estamos muchos juntos, muchos de nosotros con todas nuestras particularidades y diferencias, es obvio que va a haber conflicto. Pero tienen que haber, porque para eso son las naciones de verdad, tienen que haber protocolos e instituciones y leyes para poder resolver el conflicto. Estoy de acuerdo, boicota a la Comay. Que vea a la Comay, que no me vea a mí. Coño. No sé qué más decir. Por favor, no vean esa porquería. Y él es negro, dominicano negro. O sea, hay mucho autoodio ahí que ese señor no ha sanado. Además de súper patriarcal. Está vestido de hombre. Fíjate qué loco. Un hombre negro dominicano transvistiéndose en una mujer blanca. Muñeca. Es raro. Bien. Empatía. Deja de comentar y escucha. Eso es lo que estamos hablando del dolor limpio, del dolor sucio. La importancia, ¿verdad?, de admitir la incertidumbre de ser un ser humano. Toda esa gran madeja de lo que somos, ¿verdad? Y esas contradicciones en cada persona, cómo las vamos resolviendo. Bueno, me cuenta mi querida amiga Marta Cruz
que siempre me está, y Gay de Closet. Odel Alonso, ¿cómo está mi amiga, la poeta cubana que vive en México? Qué bueno que estás aquí. Néstor, qué bueno que estás aquí. Dania Abreu, qué bueno que estás aquí. Sandra Rodríguez Coto, qué bueno que estás aquí. Gracias a todos los que me están viendo. Yo creo que sí, que los maestros de escuela deberían, definitivamente, es que tenemos que crearle las herramientas. Yo creo que los intelectuales antirracistas tenemos que unirnos todos, las cabecitas de todos nosotros y nosotras y nosotras, y crearles unas herramientas, unos webinars chiquititos a los educadores para que puedan pasarlo, ¿verdad? Y hablar con sus estudiantes sobre esto, porque muchas veces no tienen los materiales y los maestros ahora les pedimos tanto y les damos tan poco, que es difícil. Los comunicadores, los periodistas tenemos que hacer ese proceso. Aquí está Sandra, gracias por estar. Ya me voy despidiendo, ¿verdad? Porque me quedan 2 minutos. Y quería, por favor, que me dijeran si necesitan algo más, si necesitan si quieren decir algún otro comentario, ¿verdad? Leslian Santiago dice que está viendo los dos lados del efecto, ¿verdad? Pero no veo cuáles son los dos lados. Dania dice que el problema es el discurso de las terrazas. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Que se ha mantenido el mismo discurso, el patrón colonial, eso es cierto. Por eso es que ya yo no me siento tan mal de ser colonia, porque ahora todos somos colonias, ya sea indocolonias o exocolonias. Gracias por darme las gracias y por verme hoy. El título del libro ya lo repetí, Imagine Communities. Es importante que lo vean si lo tienen por ahí, ¿verdad? Antes los hombres se casaban por títulos también, condes, eso es verdad, eso es cierto. El matrimonio siempre ha sido una transacción económica primero, ese es su historial. Libertad Betancourt me está viendo desde Houston. Las fronteras cambian las razas. En Puerto Rico soy blanca, en Estados Unidos soy mix. Eso es cierto, para que vean cómo es el constructo y muchos corajes que tenemos nosotros, que lo podamos entender también. En el mundo no hay racistas. Dice aquí, solo son gente idiota. Yo no estoy de acuerdo, compañero Ángel Castro. Los racistas no son idiotas. Los racistas están defendiendo un privilegio. No es algo que sea muy inteligente ni consecuente, pero ellos están utilizando cualquier cosa, hasta la violencia, para defender un supuesto privilegio, ¿no? No es todo, no es hacerles ver la luz. Es que hay unos privilegios que ellos no quieren perder y van a utilizar cualquier arma para dejar a gente afuera. Aquí me dicen que en cualquier momento quieren que incluya aquí en algún momento el concepto de pensamiento reticular fractal. Que eso es bien difícil de hacer en un live. Si ustedes quieren hablar y pensar y ver lo que yo tengo que decir del pensamiento reticular fractal, por favor vayan a la página del Corredor Afro, que yo di una conferencia ilustrada sobre ello, y ahí lo pueden ver y lo pueden en su tiempo libre, ¿verdad? Y lo último que quiero decir es que pendientes, que en septiembre 10 voy a abrir, me asusto, pero lo voy a hacer, voy a abrir un nuevo taller. Voy a abrir un taller de microrrelatos y de cambios de narrativa de vida. Yo creo que escribiendo uno cambia narrativas, que eso es bien importante para la salud propia. Veo que hay una alza de suicidios gigantescos, eso me está preocupando, y creo que tengo que volver para compartir una herramienta y dar un taller donde nos apoyemos a cambiar las narrativas. Así que personas que estén interesadas, por favor, me mandan información al inbox. La próxima semana vamos a tener un conversatorio, todavía no sé si con un amigo que se llama Cordell Carter, que es afroamericano del Aspen Institute, o si con Ballesta 9, mi compañero, que también va a estar ofreciendo un taller de meditación fractal con fotografía digital. Ya ustedes verán cómo es eso. Y sí,
van a coger al monte con él, a donde él me trae, a tomar fotos y a mirar la naturaleza y a pensar. Lo del pensamiento fractal, reticular fractal, salió de esta mezcla de mangle y monte, y de observar la naturaleza y leer entonces filosofía afro caribeña y darle palabras a esta experiencia que es otra. Muchas gracias por estar conmigo hoy, gracias por acompañarme aquí desde el campito. Ya saben, las personas que quieran donar libros y que estén en Puerto Rico, me avisan, y las que estén fuera, avísenme también, que podemos encontrar una forma. Hace falta mucho libro acá en la montaña, no llega la señal, hay problemas graves de educación a distancia, y pues como los artistas somos los first responders en momentos de crisis y ayudamos con nuestra presencia y nuestras palabras, pues que no se acaben las palabras. Gracias, que pasen lindo domingo, los adoro, los quiero mucho, compartan, ayúdenme a diseminar estos mensajes, y nos seguimos hablando el domingo que viene. Mucha salud, mucha templanza, mucha templanza, mucha templanza, que ya vamos saliendo de esta. Ojalá llegue la contra ya vacuna rusa, que Sputnik llegue a Puerto Rico ya, por favor. Bye.